partir de marzo, te diría abril, mayo, como que estamos entrando en un segundo semestre que se nota un poquito más de movimiento en la economía. Viene mejor que el 2016, un poquito mejor, pero viene también con mucha disparidad. Sectores que están repuntando y sectores que todavía están con muchos problemas para reactivarse. El gobierno ve una reactivación, dice la recesión terminó, pero cuando uno mira en el día a día o desagregadamente muchos sectores, ve que todavía son más las empresas que caen que las que crecen. Entonces es difícil, técnicamente puede ser que la recesión terminó, pero cuando uno sale de las definiciones técnicas de recesión ve que hay muchos sectores que todavía no están logrando reactivarse. Los sectores que se reactivan son aquellos que están vinculados a la obra pública, al sector agropecuario, específicamente al sector agropecuario pampeano, algunas empresas que están vinculadas al sector petrolero, pero también tienen mucha competencia de productos importados, entonces están ahí en esa pelea. Y también tenés reactivación en aquellas empresas vinculadas al sector automotriz. Al resto se le está haciendo muy difícil todavía reactivarse, sobre todo porque están muy orientadas al mercado interno, a la producción de bienes de consumo, son abastecedoras de la industria de bienes de consumo y por lo tanto es donde todavía está más resentida la demanda y no se nota una recuperación firme, ¿no? Si uno ve qué está pasando con la inversión en el país, repunta muy lentamente, la mayoría de los sectores todavía no logran reactivarse, sobre todo los sectores, como te decía, muy abocados al mercado interno. Entonces, cuando uno quiere dar un panorama de cómo está el sector de máquinas y herramientas, y lo mismo cuando quiere dar un panorama de cómo está el país, todo depende del sector que se está mirando. Es muy heterogéneo e incluso dentro de un mismo sector tenés empresas que hoy suben y realmente han logrado un repunte y hay empresas que siguen cayendo. ¿De qué dependen? Y justamente de cuál es el nicho de negocio específico que tiene. Nosotros podríamos tener una industria más fuerte si hubiera tuvieras, por ejemplo, mejor acceso al crédito, más estabilidad como país, ¿no? Porque uno para decidir invertir necesita previsibilidad, que de pronto es lo que falta, una de las cosas que faltan en Argentina. Si tuviéramos posibilidad o una política de comercio exterior más agresiva, que al productor le garantice que cuando se te cae el mercado interno vos puedas tener un flujo de demanda externa. Entonces es un conjunto de cosas que hacen de que sea un sector chiquito. Es un sector que hoy está siguiendo el ritmo de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Uno cuando mira los promedios a veces de la economía, cuando hay más homogeneidad en el crecimiento del promedio es representativo. Lo que se está viendo en la Argentina hoy es que los promedios no son del todo representativos, porque vos podés decir, la economía repuntó 0,3% en el primer trimestre del año. Y hay muchas empresas que dicen, nosotros estamos cayendo ferozmente, y otras que te dicen, no, nosotros venimos creciendo muy bien. Entonces, a la medida que uno no vea una Argentina donde repunte la inversión y donde haya más predecibilidad, entonces es difícil pensar en un crecimiento importante. Ahora, el sector de máquinas y herramientas tiene otra característica, a diferencia de otros sectores, que no es un sector de producción continua, que trabaja mucho a demanda y con vista a futuro de cómo viene la actividad. Entonces, de pronto tenés una empresa que son empresas chiquitas en general, de pronto tenés empresas que producen 10 máquinas por mes, o tenés empresas que te producen capaz que 10 máquinas, 11, 12 al año, pero son máquinas de alto valor. Y entonces de repente un año te produciste 10, el año siguiente te encargaron 5 porque te perdiste un cliente y se te cayó 50% de la producción. Entonces, cuando uno mira las cifras de aumento o caída de la producción, encontrás de pronto caídas del 50, subas del 50. Y entonces vos decís, bueno, ¿qué pasó con el sector? El promedio te da 0, el promedio no te está diciendo nada. Entonces tenés que mirar un poco empresa por empresa, nicho por nicho. Tenés, te diría, 3 tipos de empresas hoy. Las empresas que ya les empezó a ir bien en el segundo semestre del año pasado y que este 2017 empiezan a ver que mejoran un poquito en relación al año pasado, pero bueno, ya venían en esta tendencia, este crecimiento lento. Después ves empresas que el año pasado les fue mal todo el año y que este año vieron un repunte bastante importante, y empresas que venían mal el año pasado y siguen mal este año y que la verdad que empieza a estar afectada su supervivencia, ¿no? Están sosteniendo una actividad, empiezan a compensar algo tratando de buscar de importar, pero el mercado local tampoco está. Hay brotes verdes en el mercado, pero también hay muchos sectores que hoy no están demandando máquinas y herramientas, ¿no? Tenés muchas empresas con intenciones de invertir, pero frenadas por ahora, stand-by, a ver
cómo se va desencadenando estos brotes verdes, si se consolidan o no. Y por ahora vienen muy lentos. O sea, vas a tener una economía que este año va a crecer entre 2, 2,5%, que es muy poquito si tenés en cuenta que el 2016 fue un año malo y que el 2015 también fue un año malo. Todas están un poco marcadas hoy, sí, por algunas cosas comunes que pasa. Por ejemplo, la pérdida de competitividad por el aumento de los costos, por la presión fiscal, por la falta de financiamiento. O sea, hay financiamiento en la economía, hay estas líneas de crédito productivo, pero de pronto no siempre son de fácil acceso para el productor. Después tenés un tipo de cambio que hoy favorece la importación. Entonces, como te decía antes, hay áreas que están compitiendo con la maquinaria importada. La importación en la Argentina capaz que es el 70% del consumo aparente local, o sea que entonces es muy alta. Entonces tenés muchas empresas que producen poquito pero que importan mucho también. Y con este tipo de cambio, ese tipo de empresas se ven favorecidas. Una característica también que tiene esta actividad es que de pronto Argentina exporta maquinarias a Alemania. Y vos decís, bueno, o a Estados Unidos, o mercados que son muy sofisticados, a Holanda, y decís, bueno, evidentemente hay también, dentro de ese poquito de producción que hay capacidades, hay innovaciones, evidentemente hay maquinarias que Alemania le compra a la Argentina porque son maquinarias específicas que ellos no producen o necesitan, tienen más demanda y se la compran al mercado local. Entonces vuelvo acá a que si tuviéramos una política mucho más fuerte más agresiva con respecto a despertar al sector productor de bienes de capital, también dependeríamos menos del tipo de cambio y de todo eso y tendrías una industria con mayor capacidad de exportación. Cuando uno va por el interior encontrás muchísima cantidad de talleres pero muy chiquitos que producen máquinas y herramientas para demandas específicas y se inventan sus propias máquinas, importan partes y le agregan cosas distintas que son innovadoras. Es increíble la cantidad de talleres innovadores que hay, pero son chiquitos, son casi artesanales. Y ahí hay una innovación, o sea, hay algo creativo, innovador. Ese podría ser un productor de máquinas y herramientas y uno cuando le pregunta, bueno, ¿por qué no desarrolla ese mercado? Y te dice, bueno, porque no hay tanta demanda de ese tipo de maquinarias y a pesar de que podría fabricar otro tipo de maquinarias, no tiene el capital inicial para imponerse como productor. Es un sector que tendría que tener una política mucho más intensa de recorrido, de ferias, de todo lo que hay de tecnología en el mundo. Uno se encuentra que en mucha cantidad de estos talleres o sectores chiquitos no conocen las últimas tecnologías que hay. Los empresarios no tienen idea cómo están tecnológicamente con respecto a la tecnología o a la última tecnología que hay en el mercado. Después, bueno, sí, tenés otro sector que recorre, bueno, Argentina, creo que Carmae junto con otras cámaras hacen una gran feria que FIMAC entiendo que viene muy bien todo lo que es la venta y la demanda de esa feria que promete ser un espacio importante. Y de pronto sería interesante traer a todos los pequeños que hay o productores potenciales que hay en el interior o en el país, sumarlos a esto, ¿no? El recorrido en ferias comerciales para el país, ¿por qué es tan importante? Porque vos pensás que vos tenés gran parte de tu demanda interna abastecida por importación, o sea, no es que vas solamente a buscar mercados, por ahí ni vas a buscar mercados, es un sector que vas a mirar qué desarrollos tecnológicos hay y qué puedes transferir al país. E incluso es un sector que no necesariamente necesita ser innovador. Por ahí te alcanza con tratar de copiar la tecnología que tenés afuera y poder aplicarla en la producción local, o sea, poder replicarla en la producción local. Entonces no es que vos necesitas grandes innovaciones o que sea gran innovador, porque las innovaciones que hay en el mundo de esto son fenomenales, estamos muy atrás en eso. Por más que vos tengas gente que está innovando permanentemente, recorriendo ferias y pudiendo replicar tecnología te alcance, la verdad que en este momento te recontra alcanza por un mercado interno que vuelvo a repetir. En relación a lo que producís es muy grande. El industrial tiene que tratar de desacoplar su decisión de inversión del ciclo económico. En general las decisiones de inversión en Argentina están muy acopladas por el miedo, por la historia, por estos cambios bruscos que ha habido en las políticas económicas, monetarias. Hay que tratar de desacoplarlo y de invertir a pesar de todo, porque es lo único que te va a garantizar mejoras en productividad y prepararte para los ciclos malos sobre todo. Cuando vos tenés ciclos muy buenos, en la Argentina a veces la inversión se demora, la inversión en alta tecnología o en mejoras tecnológicas se posterga porque al empresario le va bien y porque decís, bueno, y después cuando llega el ciclo malo es cuando tenés que tratar de mejorar tu posición de mercado, de ofrecer mejores precios y a veces no estás en condiciones de hacerlo. Después otra cosa importante para el sector y para los productores es el tema de conocer y de ser un poquito más agresivos en el conocimiento de las últimas tecnologías, tratar de replicar esas tecnologías acá, quizás no
no trabajar tanto por ser innovador en sí, porque el mercado en el mundo está complicado también en materia de precios para la Argentina, pero tenés un mercado interno que hoy se abastece mucho de importaciones y que si vos mejorás la tecnología, podés incluso muchas partes y piezas que hoy se importan, se podría producir en el mercado local. Son algunas de las cosas que te diría. Hay también mucha inversión que se puede hacer en eficientizar los costos, todo lo que es la estructura de costos, los gastos administrativos. Hay que hoy trabajar en ver por dónde se puede hacer que la empresa sea más competitiva. Y eso es el empresario el que mejor puede saberlo, ¿no? Porque la economía no ayuda. Hoy el entorno económico no lo ayuda al empresario, pero ¿qué alternativas tiene el empresario? ¿Esperar a que la economía mejore o tratar de mirar para adentro y decir, bueno, a ver, qué es todo lo que puedo hacer? Es cierto que el mercado argentino también hoy es tentador, por ejemplo, a invertir en LEVAC, a hacer otro tipo de inversiones financieras que son muy rentables y que muchos productores a veces se preguntan y dicen, bueno, ¿para qué voy a asumir tanto riesgo en producir, en invertir en mi empresa si compro LEVACs con $1 que más o menos es predecible el valor, puedo hacer grandes diferencias en el mercado financiero? Esa no es la Argentina que nos va a hacer crecer y la Argentina que nos va a hacer progresar, ¿no? Yo creo que es la Argentina que va a progresar, es la Argentina donde se invierte en producción, en tecnología, en todo este tipo de cosas, ¿no? En achicar la brecha tecnológica entre Argentina y el mundo, ¿no?